Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor una vez más, bendito sea el nombre del Señor. Damos bienvenida a todos nuestros amigos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, de acuerdo a como dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el deseo de nuestro corazón, que cada uno de nosotros podamos meditar en la palabra del Señor y aprender más de Él. Yo creo que esa es la voluntad del Señor. Bueno, no es lo que yo crea, sino lo que el Señor dice. El Señor quiere que nosotros conozcamos de su palabra. Él dice en su palabra: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Por lo tanto, vamos a estar meditando. Empezamos ayer un tema acerca de la sexualidad, y que hablábamos acerca de precisamente eso, y es el sexo según la palabra de Dios nuestro Elohim. El sexo según la palabra de Dios nuestro Elohim. Hablamos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad. No podemos permitir que sean personas ajenas a nosotros, que les enseñen, personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, sino que nosotros podamos hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. Y ayer hablamos de alcanzamos a tocar 5 tópicos. El número 1 es: Dios crea al hombre a su imagen. Número 2, Dios crea varón y hembra. Número 3, fuimos creados para procrear. Número 4, hablábamos de que Dios prepara ayuda idónea para el varón. Y terminamos con el 5º punto, que es: la mujer fue tomada de la costilla del varón. Allí terminamos esta meditación que hemos estado haciendo, la palabra de Dios, que está basada principalmente en el libro de Génesis o de Bereshit, que es el libro de los principios. Y también vamos a estarlo basando en el libro de Levítico o Wayikra, donde vamos a entender un poco más acerca de la sexualidad. Al igual que tomaremos algunos textos del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, que nos van a dar luz acerca de lo que nosotros estamos hablando de en la palabra, lo que la palabra del Señor dice, lo que estamos meditando en la palabra del Señor. Entonces, el punto número 6 que nosotros vamos a tocar en esta tarde es: el matrimonio se conforma entre hombre y una mujer. Hemos venido entrándonos poco a poco a ese tema, porque necesitamos conocer el principio de la sexualidad, cómo la sexualidad comienza en la creación. Dios creó al hombre y a la mujer. A cada uno de nosotros, en toda la naturaleza, el Señor dio en los seres vivos nos dio a nosotros un aparato procreador, un aparato reproductivo. Todos los seres vivos tienen ese aparato reproductivo, desde el animal hasta las plantas, las células. Todo tiene un aparato reproductivo que tiene que reproducirse. Ahora, nosotros como seres humanos no podemos reproducirnos solamente por nosotros mismos. Nosotros no podemos hacerlo personalmente o individualmente, sino que tiene que ser la unión entre un hombre y una mujer para que esa reproducción acontezca, que la vida sea
fecundada a través del hombre y la mujer. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender nuestro rol en nuestra sexualidad y poder entender cómo desarrollar esta sexualidad. Entonces vamos a ver el punto número 6 que estamos tocando en esta tarde, en esta noche, es el matrimonio se conforma entre un hombre y una mujer. Hoy por hoy, la comunidad LGTBI, el lobby LGTBI, están promoviendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y muchos gobiernos ya lo han adoptado, le han dado el visto bueno a una unión antinatural de dos personas que no se pueden reproducir. Dos personas del mismo sexo no podrán reproducirse aunque alguna de ellas se cambie de sexo. Ellos seguirán siendo genéticamente masculinos o genéticamente femeninos. Entonces, eso es lo que está promoviendo la comunidad LGTBI, lo que está promoviendo el lobby gay, lo que está promoviendo allí en las organizaciones de las Naciones Unidas, lo que se está procurando imponer en el mundo. Pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice allí en el libro de Bereshit, capítulo 2, versículo 23, dice de la siguiente manera, libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto, versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Es interesante cómo el Señor cuando crea al hombre, lo crea primero al varón. Dice la Biblia que creó varón y hembra, pero después nos especifica cómo fue la creación del varón y de la mujer. Primero Dios crea al varón. El Señor pone al varón en el huerto del Edén, le trae todos los animales de la creación para que Adán le ponga nombre a cada uno de ellos, y después de que él termina de ponerle nombre a cada uno de los animales y se encontró que no había ayuda idónea para Adán, para el varón. Por lo tanto, dice el Señor, le haré una ayuda idónea. Hablamos ayer que el Señor tomó de la costilla de Adán, tomó allí una costilla y de esa costilla hizo la mujer. Hablamos de cómo la tomó de cerca del corazón, no del talón de su pie, ni de un hueso de la cabeza. Primero, para que el hombre no pisotee a la mujer. Segundo, para que la mujer no se enseñoree del hombre. Y tercero, para que ellos sean el hombre aprenda a amar, proteger a su mujer y que los dos sean uno solo. O sea, esa es el fundamento de la palabra de Dios, como Dios crea. Ahora, mira esto, el Señor hace caer a Adán en un profundo sueño. Vamos a hablarlo en términos médicos. El Señor anestesió totalmente a Adán. El Señor fue el primer médico quirúrgico en la historia de la humanidad. Él hizo una cirugía, abrió una parte del costado de Adán, tomó una costilla de Adán, cerró el costado, y de esa costilla el Señor hizo una mujer. Eso es algo que nosotros no podemos entender, pero que es una realidad que está establecida en la palabra de Dios, una verdad establecida en la palabra de Dios, de tal manera que inclusive en la misma anatomía humana el hombre tiene una costilla menos que la mujer. Por lo tanto, aquí encontramos esto y luego encontramos cómo cuando Adán despierta de su profundo sueño,
de su adormecimiento, de su anestesiamiento, como lo quieras ver, Adán se despierta y cuando se despierta encuentra que delante de él hay una mujer. Es una persona que Dios crea del sexo opuesto y crea en el hombre una reacción de atracción, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Son dos polos opuestos. Los polos opuestos siempre se atraen, tienden a atraerse. Los dos polos que son del mismo, el polo positivo se rechaza con el negativo y con el positivo y el negativo con el negativo. ¿Por qué? Porque son el mismo polo, pero cuando son polos opuestos se atraen. Es lo que sucede con el ser humano. Nosotros sentimos una atracción hacia el sexo opuesto. Esto es normal. No mira un hombre a una mujer simplemente por mirarla, ni una mujer mira a un hombre por mirarlo. Hay una atracción en ellos que hace que ellos se enamoren. Eso es lo que hace, y esto es lo que sucedió con Adán. Adán vio a la mujer e inmediatamente se enamoró de ella, le hubo una atracción hacia ella y él dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y por lo tanto será llamada varona, porque la mujer del hombre del varón fue tomado. Entonces, aquí viene, y entonces viene la sentencia de Dios en el momento en que el hombre crea a la mujer, se la pone delante del hombre, dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí el Señor no dijo, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su padre, o a su madre y a su madre, y si el hombre se unirá con el hombre y la mujer con la mujer. No. Dios creó un orden, y ese orden es que el hombre, el matrimonio, debería ser constituido por dos personas de diferentes sexos. De esa manera podríamos, así de esa manera se podría contar con la continuidad y con la procreación del ser humano, que el ser humano llenaría la tierra y la juzgaría, señorearía sobre ella. Esto es lo que el Señor dio al hombre. Viene, aquí Adán y Eva no tenían papá, no tenían mamá, pero iban a ser padres en el futuro. Dios ya lo había establecido, Dios lo estableció de esa manera, que ellos serían padres en el futuro, que a través de la atracción sexual que había en ellos, entonces habría la procreación. De tal manera que luego vienen los hijos, que no fueron pocos, ellos empieza a crecer la tierra, empieza a llenarse y empiezan los hombres a conformar los hogares. La primera institución que Dios crea, mi amado hermano, mi amada hermana, se llama el hogar, la familia. Dios crea la familia y el propósito de Dios con la familia es que la familia crezca, es que la familia se extienda, es que la familia establezca nuevas familias. Entonces, de esa manera, entonces encontramos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, lo confirmó allí en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera. Y dijo Yahshua, Jesús, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está viendo, el Señor está confirmando, el Hijo confirmando la palabra del Padre, la palabra dada por Elohim en el principio. Así que no son ya más dos, sino uno, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces tenemos que entender
vamos viendo cómo el Señor empieza a establecer el hogar en la sociedad, un hogar establecido por hombre y mujer, no por hombre y hombre o mujer y mujer. Es totalmente antinatural, es totalmente antibíblico y por lo tanto nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en adorar a Yeshua HaMashiach, no podemos aceptar por ningún motivo la relación entre dos personas del mismo sexo. Respetamos a esas personas que están andando de una manera antinatural, pero no compartimos ni aceptamos su forma de vida. Creemos que es contrario a la palabra, el Señor lo condena, el Señor no lo acepta, y si Dios no lo acepta, nosotros tampoco podemos hacerlo. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, el matrimonio se conforma entre un hombre y una mujer. Número 7, algo que habíamos venido hablando, la relación conyugal es para procreación. La relación conyugal es para procreación. Estamos hablando, cuando hablamos de relación conyugal, es la relación entre cónyuges, entre dos personas que se han comprometido delante de Dios y de los hombres a que andarán juntos en su peregrinar por la tierra. Esos son los cónyuges. Ya una relación fortuita que tú tengas por fuera, eso ya no es un matrimonio, sino se llama adulterio o fornicación. Por lo tanto, nosotros estamos hablando en este momento del matrimonio. Estamos hablando de la sexualidad, del sexo conforme según la palabra de Dios de nuestro Elohim. Versículo 4 del libro de Bereshit o de Génesis, capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Es interesante, aquí la palabra del Señor dice que conoció a Adán a su mujer, a Eva. Cuando habla de conocer, está hablando de que tuvieron relaciones sexuales o relaciones conyugales. Es interesante, la Biblia utiliza dos términos para las relaciones sexuales. Número 1, conocer. Y número 2, llegarse. Conocer encierra más el término de una relación entre un cónyuge y el otro. Eso se llama conocer. Y llegarse es la relación entre una persona y otra que no son marido y mujer, que puede ser que que tienen una relación fortuita o personas que son casadas y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, que están en adulterio o en fornicación, ya sea por una relación fortuita o por una relación sin estar casados o una relación fortuita estando casados. Eso se llama adulterio o fornicación. Entonces, cuando esto sucede, la Biblia lo llama normalmente llegarse. Se llegó. Aquí habla de conocerse y es interesante que dice que Adán conoció a su mujer Eva y ella concibió. Es interesante. Cuando habla de concebir, cuando habla de conocer y de concebir, es cuando hay esta unión entre el hombre y la mujer y estamos hablando de aparatos reproductivos. Entonces, nosotros tenemos un aparato reproductivo que Dios nos dio, masculino y femenino. Ese aparato reproductivo no puede reproducir vida si no tiene contacto el aparato productivo con el aparato reproductivo.
o sea, con el aparato masculino y el femenino. Tiene que haber una unión. Y a raíz de esa unión, tanto el esperma del hombre como el óvulo de la mujer tienen que tener un contacto, y en el momento en que hay ese contacto entre el esperma y el óvulo, en ese momento viene la concepción. De tal manera que en el momento que viene la concepción, en ese mismo momento, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, en ese mismo momento da comienzo a una nueva vida totalmente independiente. No le pertenece al hombre, no le pertenece a la mujer, es totalmente independiente, trae su propia información genética, es una vida, y esa vida ya en el mismo momento en que fue concebida, ya ahí empezó la vida. Mientras que no haya unión entre el esperma y el óvulo, nunca habrá una concepción de vida. No importa que los dos tengan vida, tiene que haber esa unión para que empiece la vida humana. Entonces, allí nosotros estamos hablando que el matrimonio es para o la relación conyugal es para la procreación. Y allí, entonces, viene ya esta nueva vida, y es lo que va a producir precisamente esto. Entonces, ya podemos entender que nosotros no podemos procrear de ninguna manera si no es con un hombre y una mujer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y la relación conyugal en la parte principal de la relación conyugal es la procreación. Ya lo que acontece en esa relación entre el marido y la mujer, entre el esposo y la esposa, esto es ya producto de esta relación cuyo fin principal es la procreación. Entonces ya podemos entender que el hombre o sea, la relación conyugal es para la procreación. Capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 5 dice de la siguiente manera. 1 Corintios 7, 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice la Biblia: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Tiene que haber un mutuo consentimiento. Tiene que haber un mutuo consentimiento no solamente en la negación, es decir, no quiero tener una relación, sino tiene que haber mutuo consentimiento aún en el querer. Tiene que haber un mutuo consentimiento. Eso es lo que nosotros no podemos violar, no podemos pasar por alto. Tenemos que respetar la verdad del uno y del otro. Tiene que haber un mutuo consentimiento. Tú tienes que saber que tu cónyuge está de acuerdo con tener una relación conyugal o no está de acuerdo con tenerla. De esa manera, respetar la forma de pensar de cada uno sin pasar por encima de la voluntad del otro. Luego sigue diciendo allí, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 14, dice: quiero pues, estamos hablando que la relación conyugal es para procreación, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El casarse, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, el casarse tiene que tener el fin principal de
de criar hijos, de tener hijos. No hay ningún sentido en un matrimonio que no quiera tener hijos. Tiene que haber un deseo de dejar una descendencia, de dejar su nombre, de que su apellido siga, que podamos crecer. Ese tiene que ser. Cuando no hay ese deseo de tener hijos, el matrimonio no tiene sentido, porque el matrimonio es para procrear, es para tener familia, es para vivir en familia, para tener un hogar, no para simplemente tener a alguien quien te acompañe el resto de tu vida. Entonces, es importante. Y luego sigue diciendo, Tito 1, 5 al 7 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El tener hijos es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento del Señor. El Señor dijo, casaos y multiplicaos, edificar casa, plantar viñas, dar hijos dar vuestras hijas a vuestros hijos, esposa a vuestros hijos, esposo a vuestras hijas, y crecer en la tierra que yo os he puesto. Entonces, vamos a dejarlo en este momento. Vamos solamente esos 2 puntos que tomamos hoy. Es como el punto número 6, el matrimonio se conforma entre un hombre y una mujer. Y el punto número 7 de este tema de la relación conyugal es para la procreación. Vamos a seguir mirando, vamos a ir ahondando en cuanto al sexo conforme a la palabra de Dios nuestro Elohim. ¿Qué dice la palabra del Señor, el sexo según la palabra de Dios nuestro Elohim? ¿Qué dice la palabra? Estamos empezando, hasta ahora estamos empezando a profundizar en esta palabra, en este estudio, pero que este estudio, esta meditación que estamos haciendo la palabra, nos ayude o te ayude a ti para poder entender y para poder enseñar a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Que no tengamos temor de hablarle de la sexualidad. ¿Por qué razón? Porque es un tema bíblico, es un tema que el Señor lo toca en su palabra. El Señor no ha dejado nada por fuera. Ahora, nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, en este caso, en el camino de la sexualidad, y no dejar que gente que no conoce al Señor, que son ajenos a la palabra del Señor, les enseñen a nuestros hijos acerca de una sexualidad equivocada. De tal manera que nosotros debemos empezar a enseñarle a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que el Señor creó cuando creó al hombre? Creó al hombre, creó a la mujer, le dio la mujer, viene la atracción entre un hombre y una mujer, porque es algo que Dios lo hizo, son 2 sexos totalmente opuestos y que tienen atracción y que somos creados para procrear. Tenemos que ir tomando poco a poco, vamos a ir tomando esta enseñanza, vamos a ir profundizando en ella y vamos a poder mirar lo que la Biblia dice tanto en el Tanaj o Antiguo Testamento como en el Brit Hadashah. ¿Qué dice el Nuevo Testamento y qué dice el Antiguo Testamento sobre la sexualidad? El Señor no se deja nada por fuera. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, para nuestra vida, que nos edifique y que el Señor nos ayude a entender más de su palabra. Pues de esta manera vamos a terminar en el día de hoy esta meditación. Lo vamos a dejar para mañana. Vamos a continuar meditando en este tema que es importante para nosotros y para nuestros hijos. De momento, vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza
y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido, Señor, Dios Todopoderoso, meditar en esta tu palabra, Señor. Que esta palabra tuya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, fluya, corra y sea glorificada. Para aquellas personas, Señor, que te conocen, para aquellos que no te conocen, Señor, que puedan, Señor, Dios mío, conocerte a través de tu palabra, a través de la meditación de ella, y que puedan entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, te damos gracias, Padre, porque tú es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí poder estar con ustedes. Le damos gracias a las personas que nos han acompañado en este día, los que nos acompañarán más adelante. Que el Señor les bendiga y que este video, esta predicación, meditación haya sido de bendiciones para su vida. Bendiciones para todos.